Muy bienvenidos a la Biblia para hoy. El Salmo 54 tiene la llave en su mismo título. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Es que este salmo fue redactado cuando los habitantes de Sif, de la tribu de Judá, traicionaron a David ante Saúl. ¿Cómo? Le informaron a este del paradero de David y le dieron la oportunidad de echarle mano. Y lo hicieron 2 veces. Y esto queda registrado para perpetua infamia de ellos. Aquí David se queja de esa maldad de sus enemigos y pide socorro contra ellos. Se consuela con la seguridad del favor y de la protección de Dios, y con que sus enemigos quedarán confundidos, y él finalmente será liberado. Algunos versículos de este salmo dicen así: Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Dios, porque eres bueno. Él me ha librado de toda angustia. El gran apuro en el que se hallaba David, porque los cifeos vinieron por su propia voluntad a informar a Saúl dónde estaba David, con la promesa de entregarlo en sus manos. Nunca puede ningún hombre hallarse a salvo cuando los traidores están cerca. Y entonces David ora al Señor con el fin de que lo socorra, que lo proteja. David no tiene ninguna razón en que apoyarse, sino en el nombre de Dios, y ningún otro poder en que sostenerse, sino en la fuerza de Dios. Y estas 2 características divinas hacen para él refugio y confianza. Incluso cuando huía, cuando no tenía oportunidad para dirigirse tranquilamente a Dios, elevaba continuamente su corazón a Dios. Escucha mi oración, le dice al Señor. Una oración que sale de su corazón. ¿Y a qué apela David? Al carácter de sus enemigos. Eran extranjeros, es decir, enemigos de David. Y en todo caso, eran peores que los filisteos. Y también se dice que eran hombres violentos. Y se refiere también David a Saúl y sus seguidores. Saúl, como rey, debería haber usado su poder para proteger a sus súbditos, pero en lugar de eso, abusaba de su poder para destruirlos. Y Saúl y los suyos no se contentaban con menos que con dar muerte a David. No tuvieron en cuenta que Dios castiga la maldad y la violencia. Se han negado a considerar la justicia y el poder de Dios, y que al luchar contra los hijos de Dios, estaban luchando contra Dios mismo. Y la fe de David se ve en su oración. Él estaba seguro de que tenía a Dios de su parte. Y aunque hombres y demonios se hubieran conjurado para destruirlo, él sabía que no prevalecerían mientras Dios fuese su ayuda. Y es probable
que la frase que haya usado David signifique realmente que el Señor era el que sostenía su alma, literalmente. Y al estar seguro de que Dios estaba de su parte, no dudaba de que finalmente sus enemigos serían destruidos. David no les iba a devolver mal por mal, pero sabía que Dios se iba a encargar de este asunto. Y en esa oración de fe, en la fidelidad de Dios y en su propio carácter, David lo refleja. Y está seguro que el Señor lo va a salvar, porque promete darle a Dios las gracias por todas las experiencias que había tenido de la bondad de Dios. Un corazón lleno de gratitud y sus labios por los que rebosa esa gratitud. Es un sacrificio aceptable frente al Señor. Y David da por hecho que su liberación será certera. Dice el vocablo ruina, fracaso, retirada. Y se refiere a que Saúl se retiró de perseguir a David simplemente porque le dieron la noticia de que los filisteos habían invadido el país. Todo lo que David deseaba era verse a salvo de la persecución de Saúl, y cuando vio que Saúl retiraba sus fuerzas, David vio cumplido su deseo. Amado Padre, en este momento en que vemos de qué manera ayudaste y salvaste a David de las garras de sus enemigos, podemos ver una vez más, Señor, que tu poder y tu fidelidad pueden estar presentes, Señor, en los momentos en que creemos que ya no hay salvación para la situación que estemos atravesando. Gracias, Señor, porque historias como estas nos hacen ver que tú estás presente en los momentos cotidianos de nuestra vida. Estás presente, Señor, aun cuando estamos escondidos en lo más profundo de nuestros miedos, en los temores, en las angustias, en las persecuciones. Y David hizo lo más sensato que podía hacer: encomendar la causa a tu santo juicio y a tu actuar, Señor. No enfrentó la traición con armas humanas, ni con herramientas carnales. Confió, Señor, en quien tiene realmente el poder y la sabiduría para obrar de manera que nosotros ni siquiera imaginamos. Gracias, Señor, porque en esas características divinas tuyas podemos confiar hoy también, en el momento de la prueba, Señor, sabiendo que no luchamos solos y que podemos acudir para que nos rescates y nos libres sin tener que levantar ningún arma contra nadie. Gracias, Señor, porque eres el Señor en quien confiamos. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien también vivió la traición de cerca, momentos antes de ir a la cruz.
En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias por ser nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro en la tribulación. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén.